Gracias, Lauren, por tus palabras. Muchas gracias, Lauren, por tus palabras. Y tienes razón. Justo uno de los artículos que he investigado sobre Monseñor Luna versa sobre la coherencia y el testimonio en Monseñor Luna, ¿no? Y he encontrado que está absolutamente es como una pieza de granito, ¿no? No hay fisuras entre su forma de ser, de sentirse a sí mismo, de pensarse como ser humano y como hijo de Dios, su pensamiento y su acción. Es decir, él siente de manera auténtica lo que es en su ser de hijo de Dios y cristiano, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y todo eso es parte de su huella como ser humano, como cristiano, como obispo, en su paso de 20 años en la diócesis de Cuenca y 10 años más escribiendo y escuchando y conversando con los cuencanos. Evidentemente, Lauren encuentra un cierto discipulado de mi forma de hacer y investigar y compartir en lo que Luna es decir, eh, hay aquella frase que desde muchacho aprendí, ¿no? Dice que un ciego caminaba por un campo y de pronto una hoja, el viento le pegó una hoja en la cara, olió la hoja y dijo, eres una rosa. Y la hoja dijo, no soy la rosa, pero he estado mucho tiempo junto a ella y llevo su perfume. Creo que todos nosotros estamos llamados a llevar ese perfume, no solo, por supuesto, de nuestros antepasados cristianos como Monseñor Luna, sino también y fundamentalmente ese perfume de Cristo, el perfume del Señor y el perfume, esa impronta de la creación de Dios en nosotros, su espíritu, su aliento divino. Entonces, a partir de esta introducción que vincula la presentación de Lauren, vamos a la presentación, ¿no? Y como muchas veces los términos que usamos en nuestro cotidiano vivir hoy día se entienden de muchísimas maneras y cada uno usa los términos como le parece. Yo he querido un poco, pues, partir de unificar un poco nuestro lenguaje a partir del diccionario de la lengua. Por eso, lo importante de saber qué dicen las palabras, ¿no? Entonces, resumiendo aquí algunos temas que aparecen en el título de nuestra ponencia de hoy, ¿no? Palabras claras. Estás compartiendo, Laure, este, Sí. esta viñeta, ¿no? Perdón, Palabras claras. un ¿Sí? momentito. Se resiste a compartir. Ya, ahora. Ahí. Bien, entonces comenzamos con los conceptos, ¿no? La importancia de la palabra y los conceptos. Entonces nos vamos a la siguiente viñeta que dice palabras claras, ¿cierto? La fe es un don y una tarea, ¿no? Un don, un regalo, una gracia que Dios ofrece y concede al hombre que lo acepta agradecido, se adhiere a un proyecto y se compromete a realizarlo como tarea y compromiso, ¿cierto? La construcción del reinado de Dios. Como ejemplo, por ejemplo, la parábola del tesoro, encuentras un tesoro, pero también una tarea, la parábola de los talentos. En Pablo, la gracia. Pablo es el gran, eh, digamos, eh, teólogo de la gracia en el Nuevo Testamento, pero él también dice, la gracia no ha sido inútil en mí, ha dado frutos, ¿no? Entonces,
la fe es un don y una tarea, ¿no? Como don, a que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga, y nuestra tarea es hacer que la fe sea atractiva, que ese olor de la fe, ese perfume, ese aroma de la fe, pues sea atractiva y no repulsiva a los que nos escuchan, nos ven sobre todo, ¿no? La vida, usamos porque fe y vida, ¿no? Entonces estamos usando aquí la palabra vida mm, mm, en el sentido de la vida cotidiana, de nuestro diario vivir, en nuestra vida en comunidad, es decir, la vida en su puesta en escena, ¿no? Entonces, debemos decir que la fe mm, tiende, pues, produce como fruto del espíritu la transformación de los pensamientos, los sentimientos, se expresa en la palabra, en nuestro hablar, en nuestras acciones, en la vida cotidiana de la familia, la comunidad, también los negocios, la profesión, la política, etcétera. Si la fe no es solo para, no es una virtud teologal para ejercerla en el templo, sino para transformar toda la vida individual, social, comunitaria, ¿no? En todas sus dimensiones. Hoy hay la tendencia otra vez de querer recluir la fe o en la intimidad de la conciencia o en la intimidad en el reclusorio de los templos, ¿no? A partir de ahí vienen estas dos palabras que conforman el título de nuestro estudio de hoy, que es la coherencia. ¿Qué es Atenderán bien porque después hay unas preguntitas sobre esto. La coherencia es la correspondencia entre nuestros pensamientos y sentimientos con nuestras palabras, que se puede llamar sinceridad. Y de todo esto con nuestras acciones y reacciones con los valores del rey. Es decir, hay una continuidad entre lo que somos, pensamos, decimos y hacemos. Eso es coherente. Un loco habla incoherencias, una palabra, unos pensamientos incoherentes, cuando nuestros pensamientos no tienen ninguna relación, ¿no? Entonces tenemos que ir al psiquiatra, ¿no es cierto? Porque nuestros pensamientos son incoherentes. A lo mejor no sabemos ni quiénes somos, psiquiatra, ¿verdad? Algo está dañado en nosotros, en nuestra cabeza, en nuestro hardware, ahí donde se asienta la identidad, la conciencia, el pensamiento, ¿no? Pero los pensamientos se traducen en palabras. ¿Cómo podemos saber lo que alguien piensa si no es a través de la comunicación de la palabra? ¿No? Entonces, que nuestras palabras sean coherentes con lo que pensamos, es decir, seamos sinceros con lo que y seamos honestos con nuestro pensamiento y decimos lo que pensamos. No pensamos una cosa y decimos otra, que es muy frecuente cuando uno quiere engañar a los demás, quiere ocultarse, no quiere mostrarse como es, no quiere revelarse. La palabra revela, y esto es lindísimo, ¿no? Porque la revelación vemos que está en el fondo del misterio humano, ¿no? No es solo Dios quien se revela en la conciencia humana, sino el hombre mismo, el ser humano mismo se revela, ¿no? Se revela. No sé si ha pasado algo con el PowerPoint. Lauren. Continúa, estoy tratando de quitar un letrero que sale ahí. Tú sigue. Ya. Bueno, entonces, y luego, siguiendo con el tema de la coherencia, siguiendo con el tema de la coherencia, pues asimismo, la conformidad entre la palabra y lo que hacemos.
Nuestros antiguos mayores le daban un valor enorme a la palabra. Por ejemplo, yo he oído a mis abuelos o a gente del campo decir, mi palabra vale más que una escritura ante el notario, ¿no? Esta fidelidad a la palabra. Esta, que la palabra sea mantenida, que diga la verdad, que la palabra sea verdadera, que tenga relación con la realidad, ¿no? Que describa la realidad. De ahí viene también, esa es la raíz del testimonio. Testigo es el que ve y dice lo que ha visto, ¿no es cierto? Y que es capaz incluso de poner su vida en juego para afirmar lo que ha visto, lo que ha dicho, ¿no? Entonces, y hay una cuestión con la palabra también, ¿no? Y con las acciones. No todo se puede decir y no todo se debe decir, no todo se puede hacer, porque todo eso tiene que estar regulado por la prudencia y la pertinencia. Una cosa es pertinente cuando es adecuada en el tiempo y en el momento en que hay que decirla o hacerla, ¿no? Todo esto constituye entonces un conjunto de virtudes que conducen al ser humano a la madurez, a la sabiduría, a la honestidad, y todo eso le vamos a llamar coherencia, ¿no? Coherencia en un sentido muy fuerte, ¿verdad? Que involucra todas esas cuestiones entre el ser y el hacer. ¿Mm? Entonces ya hemos visto que el testimonio brota de esta fidelidad a lo que uno es y a lo que hace y a lo que dice, pero tiene la característica de que es actuar públicamente, dando cuenta de lo que creemos, de lo que defendemos. Y en nuestro caso, como discípulos del Maestro Jesús, en situaciones complicadas, no solo cuando es fácil dar testimonio, sino precisamente cuando es difícil, cuando pones en juego tu vida, tu prestigio, cuando otros callan, disimulan, ¿no? Aquí en Cuenca se dice mucho diciendo nomás, diciendo nomás, o de mentirita nomás. Dije, pero no, no. Entonces, aquí no, declarar públicamente por qué somos y actuamos apegados a la verdad, a la justicia, al amor, por qué luchamos y estamos dispuestos a dar la vida. Eso se llama martirio, ¿no? La carta a los Hebreos en verdad está escrito del Nuevo Testamento, que no se sabe quién la escribió, tiene influjo paulino, dice que Jesús dio un hermoso testimonio ante Pilato, ¿verdad? Y que llegado a la tesitura, a la circunstancia de escoger entre escapar de la muerte y afrontar la muerte, pues encontró fuerzas en el amor del Padre para dar ese paso del martirio, en el que le han seguido tantos seres humanos coherentes que han dado la vida por sus ideales de libertad. Aquí no solamente la coherencia y el testimonio no solamente es una exigencia para un cristiano, para todo ser humano legal, honesto, que quiere contribuir a la verdad, al bien y a la justicia en el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? ¿Por qué la política en el mundo, en el Ecuador, está en crisis? Porque falta esta honestidad, esta coherencia de políticos, sean cristianos o no, se digan o no se digan católicos, pero la verdad es que cuando tienen que dar testimonio de su fe, se la guardan en el bolsillo de atrás y hacen lo que conviene a la propaganda, al gran público, al like que le dan en las redes sociales, pero no se preocupa de que haya ahí también es una palabra que tiene que ver con todo esto, la autenticidad. Es decir, una persona coherente es también auténtica, no es una falsificación, ¿verdad?
todo lo que no es coherente, no es testimonial, resulta a la postre una falsificación, un producto chino para ser vendido barato en los mercados, ¿verdad? Y entonces el hombre se vuelve una mercancía, el ser humano se vende a cualquier precio. Los sicarios se venden dependiendo de su nivel de sicariato por $50, $100, $1,000, $2,000. ¿Cuánto cobrarían por matarle a, por ejemplo, en nuestro país, al candidato Villavicencio? No saben. Bueno, vamos entonces desde esta entrada lingüística, ¿no? A ver la realidad que vivimos. Yo he puesto esta viñeta acá con dos cosas muy actuales y muy cercanas a nosotros que estudiamos la Biblia, ¿no? Y he puesto como título una cosa escandalosa, que es la realidad, es el fracaso de las religiones. Qué cosa tan pesada. Acá está escrito ahí. El fracaso de la... ¿Por qué? Falta de autenticidad y testimonio. Punto. Entonces vemos el horror que está aconteciendo en este momento en Israel. Razones para matarse hay de sobra, ¿eh? Para destruir, para matar lo que ha hecho Hamás con los civiles israelitas, no tiene nombre. Y lo que están haciendo los israelitas con los palestinos tampoco tiene nombre. Ahí he puesto una imagen que es la única posibilidad de solución. Un niño palestino y un niño judío juntos. No, la solución no son dos estados, porque somos una sola humanidad. Es un solo estado viviendo en reconciliación, en perdón, en amor. Eso lo exige el verdadero cristianismo, el verdadero judaísmo y el verdadero islam. Pero como no estamos dispuestos a vivir lo que decimos ser, entonces escogemos el camino de la venganza, el camino de la violencia, ¿no? Y ahí en la siguiente diapositiva hago una lista de nuestra realidad social, de nuestras incoherencias y el mal ejemplo en todos los niveles de la sociedad. Ustedes mismos pueden ir leyendo. En la geopolítica internacional, ya lo estamos viendo, colonialismo de países cristianos, guerras religiosas, exclusión y dependencia de los países pobres. ¿Eh? Y Occidente, nuestra civilización occidental que se precia de ser cristiana, es la que ha llevado a muchos de los lugares de la tierra viejos conflictos que ahora están recrudeciéndose porque hemos hecho lo contrario al Evangelio, a lo que Cristo nos convocó, ¿no? Instituciones de justicia y control en nuestro país, la justicia corrupta, la clase dominante con funcionarios que se dicen cristianos, que llegan a la presidencia proclamándose cristianos. ¿Tendrá que ver algo de eso con las políticas públicas, con las propuestas de gobierno? Obviamente. Monseñor Luna diría que el Estado está para hacer justicia y para servir a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, la política no hay por qué, no, es que la política por un lado y el evangelio por otro. ¿Cómo puedes dividir? Monseñor Luna decía, el hombre no se lotiza, no se divide, es uno solo, o es un Lego en piezas que se arma de cualquier manera, ¿no? Entonces, políticos y gobernantes que hacen gala de catolicismo e implementan políticas públicas excluyentes, contrarias a los derechos humanos y de la naturaleza. ¿Dónde queda la carta de Francisco Laudato Si? Presidente Lazo se dice que en Ecuador, que es muy católico, muy conservador además, y sin embargo, pues, ¿eh? Las políticas ambientales
las usan como papel higiénico porque primero está el conchave con las grandes empresas, los grandes negocios, ¿no? De las transnacionales, aunque se destruya el ecosistema y las culturas que viven de ese ecosistema. Ah, es que le falta plata al gobierno. Entonces, ya, pues prostituyamos a la mamá, a las hermanas, a los hijos, porque hace falta plata en la familia, ¿no es cierto? Desconfianza en la palabra comunicación. Estamos en la era de la posverdad. Ya no a nadie cree, ya, sí, ya hasta hace poco todavía la gente creía que en internet, que en las redes sociales podías encontrar la verdad. No, la verdad está secuestrada de igual manera por los intereses políticos, por los intereses económicos, por los intereses de poder que te manipulan la comunicación, propaganda falsa, información falsa, hasta la perversión de los datos científicos. O sea, ocultan los datos científicos. O sea, eso que la propia ciencia reclama como creíble, la realidad, lo que es, expresada en números quizá. Por ejemplo, aquí en Cuenca estamos en la pelea por defender el agua de Quimsacocha. Es una mina de arsénico que está a 30 kilómetros de Cuenca, donde Cuenca se provee del agua. Entonces, para que la mina sea explotable, hay que ocultar los datos del arsénico. Estoy poniendo ejemplos muy claros de cómo la incoherencia, la falta de verdad, la falta de autenticidad entre la ciencia también. Pues, si dices que eres científico, que eres empresario, hombre, cúmplela por lo menos las leyes de la ciencia y las leyes empresariales, las leyes económicas, pero ni eso siquiera, ¿no? Falsificación de documentos, todos los espacios de la vida pública, la economía, la política, la cultura, ¿no? Y usas la política para beneficiarte de documentos falsos, cualquiera que sean estos, ¿no? Entonces, la falsificación, volvemos al tema de la autenticidad. Cuando el hombre se vuelve falso, todo lo que maneja lo falsifica, lo prostituye, lo destruye y lo convierte en el arte de la mentira, en el arte del engaño, de la sapería, de la viveza criolla, ¿no? Y entonces creamos una cultura de la mentira, de la desinformación, de la manipulación, del linchamiento mediático, del amarillismo. Parecería que en el Ecuador lo único que existen son asesinatos. Por ejemplo, si ves cualquier reportaje de todas las grandes canales de televisión, prácticamente no hay otra noticia que la lista de asesinatos diarios, ¿no? Claro, esto genera un ambiente, ¿no? Ya, pues, o sea, eso es lo que somos y eso hacemos y ya está. Y eso se va normalizando, sí, ya, en fin, es parte del paisaje diario, ¿no? Que han descuartizado y han botado cuerpos humanos en unas bolsas, que en las cárceles se han decapitado gente, se han sacado corazones latiendo, qué cosa, qué obscenidades, ¿no? Qué cosas tan inhumanas llegan a convertirse prácticamente en parte del noticiero cotidiano, ¿no? Pero la crisis es mucho más profunda de lo que pensamos, ¿no? Y esto muestra pues este divorcio entre fe y vida, ¿no es cierto? En los miembros, bueno, en general, pero en los mismos miembros devotos de los cultos cristianos, y por eso en la siguiente diapositiva, ¿qué pasa en la iglesia? ¿No? ¿Qué pasa en la iglesia? Incoherencia y falta de testimonio en la mayoría de los creyentes, ¿no? Violencia e intolerancia de líderes religiosos, guerra, machismo, ¿no? Líderes religiosos que fomentan la guerra. También los gobernantes norteamericanos, muchos de ellos se deben a las iglesias evangélicas,
pero son grandes guerreristas, ¿no? Violencia, intolerancia, escándalo de abusos a niños, mujeres en los espacios religiosos. Ahora, esto se ha hecho, como hay también mucho enemigo de la iglesia, también son de estas noticias amarillas que parecería que toda la iglesia, ¿no? Yo recuerdo un grupo de muchachos de San Joaquín que decían que ya no creían en Dios por la pedofilia de los curas. Yo me fui a hablar con ellos y bueno, cuéntenme, díganme cuántos curas pedófilos conocen ustedes, de los que han pasado por aquí, por la parroquia. Díganme uno, ¿eh? Pero no sabían. Porque es que ha aparecido el escándalo del cura tal. Entonces, claro, ahí vemos la gravedad de la incoherencia y de la falta de testimonio. Que un poquito de, de orina de añas, no sé si ustedes saben, el añas es el zorrillo que tiene un meado muy, muy penetrante, fétido. Y un poquito de eso te llena de mal olor todo, ¿no? Es un poco la falta de testimonio de los cristianos. Es como esa pequeña cantidad que, sin embargo, arruina todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso hay gente encargada de ventilarlo y de magnificarlo en todo lado, ¿no? Predicadores que hablan como Cristo, pero viven como Dios. Es decir, el gran negocio de la religión. Cualquiera que sea esta, ¿no? Y cualquiera que sea la secta y la especialidad. Este divorcio entre la fe y la vida, la religión como costumbre, pero luego en la fe una ignorancia y una inmadurez increíble, ¿no? Gente que ya saca doctorado en las universidades, sin embargo no ha tenido más formación que un catecismo muy mal dado y muy mal recibido para la primera comunión, que constituye allá un hecho aislado de la infancia, que ya no influye para nada en el doctorcito, que ya está en las altas esferas de la justicia o de la cátedra, y que ya se declara agnóstico o ateo, porque no le ha servido de nada su formación cristiana, claro. Es un gigante intelectual, pero un enano religioso. Entonces, claro, para poder dialogar, y eso decía un poco Lauren, que yo tengo un pie en la ciencia y otro pie en la fe, ¿no? Entonces, mi fe y mi ciencia dialogan dentro de mí, pero procuro tener una madurez científica y una madurez espiritual, las dos cosas, porque si no, es dialogar un sabio en una cosa con un guagua del otro lado que no entiende nada, ¿verdad? Mucha fiesta, bueno, matrimonios disfuncionales de familias religiosas, traiciones, divorcios. Los sacramentos han quedado completamente devaluados por nuestra práctica. Es decir, ¿quién se casa hoy día pensando que va a ser para toda la vida? Muy poco. Y muchas veces queremos forzar las cosas para que personas que ni siquiera saben bien quiénes son cuando van a casarse, pues se comprometan a amarse para toda la vida como sacramento del amor de Cristo a la iglesia y de la iglesia a Cristo. Es pedir peras al ol. Se necesita don, que primero estas personas reciban el don de la gracia para luego poderles pedir la tarea. Si no reciben la fe, no tienen fe real, entonces es pedir peras al olmo, que se comporten como cristianos. No se trata de andar condenando a todo el mundo. A veces tenemos que reconocer que ya nuestra sociedad es postcristiana. No podemos exigir comportamientos cristianos a quienes ya no son cristianos. Falta de solidaridad en situaciones de pobreza con los migrantes.
desocupados, etcétera. Empresarios que se dicen católicos, que van a misa y utilizan las leyes laborales para incumplir los derechos laborales, etcétera. Todo eso que ha sido objeto de la lucha del mundo obrero, ha merecido encíclicas de los papas, etcétera. ¿Para qué? Para que la codicia del dinero no termine, pues, en este proceso de acumulación infinita en manos de unos pocos, a costa de una precariedad permanente de las grandes mayorías, ¿no? Mucha fiesta y a veces oración, pero sin consecuencias sociales y comunitarias. Muchas veces yo diría, aquí le pondría, perdón, aquí le pondría yo a esto, entre paréntesis, mucha fiesta, huida. La oración, la liturgia como huida del mundo. El refugio, yo me refugio en Dios y me dedico a cantar salmos, ¿no? Y soy muy devoto y piadoso y estoy con la palabra de Dios en la boca y todo el tiempo hablando de Dios por arriba y por abajo, ¿no? Ayuno, desayuno, almuerzo, merienda. Me acuerdo, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con los ángeles y los santos. Y había un chiste que decía que la mamá que se acostaba en la cama rezando eso, se le cayó la cama y el hijo dice, eso te pasa por acostarte con tanta gente, ¿no? Entonces, a veces está tan Dios, tan en nuestra palabra, tan en la sopa de nuestra vida, pero como discurso, no como práctica, ¿no? Los padres dicen y ordenan a los hijos, pero hacen lo contrario. Odios, venganzas, exclusiones familiares, racismo, en una sociedad como la ecuatoriana, donde entre evangélicos y católicos somos más del 90%. No le podemos echar la culpa a los ateos. Son pocos, pero hacen mucha bulla también, ¿verdad? Y son los que muchas veces encargados de la deformación. No hay un ateo que sea respetuoso, que yo tengo amigos ateos maravillosos, muy coherentes, mucho más serios y justos que algunos creyentes, pero tampoco por eso vamos a decir que entonces es mejor ser ateo que ser, ya veremos, un fariseo. Por eso vamos ahora al estudio, después de haber visto la realidad, método ver, juzgar, actuar, nos vamos al estudio de la palabra con Mateo 23, 1, 13. Bueno, Fernando, Sí. te recuerdo que aquí en los 150 que estamos, bueno, sí, puede ser que la mitad seamos ecuatorianos, pero la otra mitad están de Estados Unidos hasta la Patagonia. Te recuerdo, porque claro, sí, nada más. Bueno, lo que pasa es que sí estoy haciendo alusiones a todo el mundo y a toda América Latina, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cada uno sabe, creo que estas incoherencias que hemos visto se practican en la Patagonia de una manera, en Ecuador de otra manera, en México de otra, en los Estados Unidos y en Canadá de otra manera, ¿no es cierto? En todos los lugares habrán diferencias y peculiaridades, pero estamos describiendo una realidad que aparece un poco en los documentos de los sínodos, por ejemplo, ¿no? De la iglesia. Bueno, entonces, mi saludo ecuménico a todos y todas a lo largo y ancho de la gran patria grande de las Américas. Y el buen deseo de que nos nutramos de la palabra de Dios, que también es universal, ¿no? Entonces yo decía, 23, 1, 12, yo le añadí un versículo más para poder tener una visión completa. Y vamos a ver si la podemos leer. No sé si alguien quiere leernos el mismo Lauren o alguien que esté a mano, sea fácil, porque con tanta gente es un poco Una difícil. voz de mujer que Una siempre voz de se mujer. oye más claro.
Ya. Mira, Malú. A ver, Cat Malú. Bien, Aquí estoy, padre. Aquí estoy. una lectura así detenida, despacio, que vaya calando como la lluvia, esa lluvia que cae lenta y empapa la tierra para que dé fruto. Perfecto, perfecto, Fernando. Listo. La luz del Evangelio, Mateo 23, del 1 al 13. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espadas de la gente. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo que hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes. Y Ahí se me puso borroso, no veo. Ahí Y está. sí, Y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Miren, qué actual es esta lectura para iluminar nuestra realidad de hoy. Pero para eso vamos a transportarnos un poco a la época de Jesús y al contexto en que fueron escritos este evangelio, ¿no? Y entonces les he propuesto en la siguiente diapositiva tratar 5 puntos. Destinatarios de estas palabras de Jesús. Dice: Jesús habló al pueblo y a sus discípulos, versículo 1, ¿no? A todos, por lo tanto. No es solo a los discípulos, es a todos. Porque el mensaje evangélico no solo se dirige a los cristianos, a los discípulos, sino a todos, como dicen los papas en sus cartas, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? Porque lo que se está pidiendo no es algo sobrenatural, es coherencia humana, ¿no? Luego vamos a hacer una descripción de la hipocresía y la incoherencia farisaica que está en los versículos 2 al 7 y el versículo 13, ¿verdad? Donde se describe el comportamiento de los fariseos. Vamos ahí a hacer un pequeño recorrido por el origen de los fariseos, la relación de los fariseos y Jesús y los fariseos en el Evangelio de Mateo, ¿no? Luego vamos a recordar dos fariseos que eran discípulos de Jesús y que dieron testimonio de él, muy tímido todavía, no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Eran Nicodemo y José de Arimatea, eran miembros del Sanedrín, eran principales, era gente que se estaba jugando el pellejo al
salir en favor de Jesús, ¿no? Luego, este mandamiento, este consejo de Jesús de que es un solo Padre, un solo pueblo de hermanos y hermanas, ¿no? Sin distingos, ni títulos, ni privilegios. Fraternidad total, porque tenemos un origen común, hemos sido creados una sola humanidad, un solo Padre de todos. No es que mi papito a mí me prefiere y a mí me bendice y al otro le saca la madre y le maldice. No es así. Hemos evolucionado. Hoy entendemos mejor, gracias a Jesús, que nos revela el rostro del Padre. Conocemos mucho mejor que le conocían en la antigüedad los mismos creyentes. La fe también ha evolucionado, se ha perfeccionado. Hoy día tenemos un mejor conocimiento del rostro del Padre, gracias a Jesús y gracias a quienes siempre lo han encarnado, ¿no? Y luego recapitularemos la coherencia la coherencia que se traduce en servicio, fidelidad y testimonio, versículos 11 y 12. Y finalmente tenemos la evaluación y las preguntas. Vamos entonces a ver los destinatarios, el pueblo y los discípulos. Vamos allá, ¿no? Por eso en la imagen está Jesús predicando, sus discípulos cerca y el pueblo, ¿no? Coherencia y testimonio es una exigencia natural. Todas las sociedades humanas se basan en la confianza, en la sinceridad, en la transparencia, en la verdad de lo que se piensa, se dice y se hace. Sin estos valores culturales, la vida familiar, comunitaria, nacional e internacional se desnaturaliza y fracasa. Pensar bien, decir la verdad, hacer lo justo, dar cuenta de lo que se hace y se dice, someterse a los cuestionamientos de la comunidad, de la autoridad, ser responsables y asumir las consecuencias. Esto es elemental para que la sociedad humana funcione. Si no funciona, entonces tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos esa total incoherencia. Ya el ser humano se ha devaluado su pensamiento, su palabra, sus actos dicen lo contrario de lo que dicen que van a hacer, ¿no? Y esta coherencia y este testimonio es una exigencia cristiana especial. Por eso se dirige a sus discípulos. Nosotros tenemos que dar testimonio, quizá con mayor valentía y con mayor profundidad y con mayor radicalidad que quienes no creen en Dios, que quienes no creen en Jesús, ¿no es cierto? El Evangelio y sus exigencias demandan del creyente pensamientos, palabras y obras que superan las costumbres y los valores de los no creyentes. Acuérdense de esa frase de Jesús. Si su justicia no es superior a la de los fariseos, entonces no tiene sentido que hablemos del reino de Dios, ¿no? La dignidad de hijos de Dios. Ser y actuar como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, como Jesús. No, nuestra filiación divina no es una especie de franquicia, ¿no? Más o menos devaluada que se puede comprar en el mercado. No. Anunciar el evangelio, orar permanentemente, pensar y sentir como Jesús, hacer comunidad con los pobres, compartir los bienes, perdonar a los enemigos, renunciar a la violencia, ser tolerantes, luchar permanentemente contra la vanidad, el orgullo y el afán de dominar a los demás, impregnar todo con amor. Vivir haciendo esto es coherencia y testimonio. A nosotros se nos pide más. ¿Por qué? Porque se nos ha dado más también. Porque se nos ha dado el don de la fe. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver un poquito de dónde viene esta descripción que aparece en el Evangelio de Mateo de cómo se comportan los fariseos de aquel tiempo.
¿no? Los maestros de la ley y los fariseos. Bueno, origen de los fariseos y de los maestros de la ley. Los fariseos fueron una de las 3 grandes sectas judías surgidas 150 años antes de Cristo, como consecuencia de las guerras macabeas contra el colonialismo cultural de los griegos de Antioquía. Querían imponer la religión helénica, la cultura helénica en Jerusalén, ¿no? Surgió un movimiento de resistencia llamado los Hashidim, los celosos de la ley de Dios, ¿no? Judíos piadosos, radicalmente observantes de la pureza religiosa de Israel, no comas esto, no toques esto, etc. El pueblo elegido era un pueblo aparte, separado de los paganos que no cumplían estas leyes religiosas, ¿no? Se unieron a las tropas de Judas Macabeo para luchar contra los invasores, liderados por el rey Antíoco Epífanes, que era el rey de Siria, ¿no? De la actual Siria. Intentaron convertir a Jerusalén en una ciudad griega, prohibir el judaísmo y el culto a Yahvé, consagrando el templo de Jerusalén al dios griego Zeus, ¿no? Tras ganar la guerra, el movimiento se dividió en 3 sectas. Los saduceos, que eran partidarios de asumir el poder político, que lo ejercían desde el templo y el Sanedrín. Los saduceos van a ser los principales enemigos de Jesús. Los esenios, bueno, se apoyaron en que Simón Macabeo usurpó el sacerdocio. No siendo de familia sacerdotal, se apropió, compró el sacerdocio, ¿no? Mediante triquiñuelas religioso-políticas, se apoderó Macabeo del sacerdocio, porque el templo era el lugar donde había mucha plata y había mucho poder. Entonces, ya no reinan ni los reyes ni los sacerdotes, ahora es un político nacido de las guerrillas, ¿no? El que se apropia del sacerdocio. Y entonces mucha gente, muchos judíos renegaron del templo y de ese sacerdocio usurpado. Y por ejemplo, los esenios consideraban que el templo estaba impuro, profanado, y abandonaron Jerusalén para irse a vivir en las orillas del Mar Muerto, una comunidad de gente pura que se preparaba para la venida del Mesías. Los fariseos eran eruditos en la ley de Moisés, puesto que el pueblo ya no hablaba el arameo antiguo, el hebreo antiguo en que está escrita la Biblia, sino arameo. Necesitaba que les traduzcan, como mucho tiempo en la Iglesia Católica pasaba esto, que teníamos las escrituras en latín y necesitábamos que el Padrecito nos traduzca en el sermón el Evangelio que era leído en latín. Más o menos así les pasaba a los judíos de la época de Jesús, que leían las escrituras en hebreo, pero ya no, los detalles de la lectura se escapaban y necesitaban de los eruditos, de los gramáticos, de los escribas y fariseos, que eran expertos en interpretar la ley de Moisés, ¿no? Bien, asumieron el liderazgo religioso de los Hashidim, extremando las leyes de pureza y aumentando y exigiendo comportamientos imposibles de cumplir a los judíos ordinarios y pobres. Entonces, se cayó en un tremendo legalismo, ¿no? Esto ya existía en tiempos de Jesús. Pero como vamos a ver, pues un poco los fariseos del tiempo de Jesús están descritos en el Talmud, en el Talmud, que es un libro de comentarios de los rabinos. En el Talmud se habla de 7 clases de fariseos. Yo he visto hasta 10 clases de fariseos, ¿no? Vamos a leer asimismo una voz femenina que nos lea la caracterización de cada una de estas clases de fariseos. A ver, ¿quién se anima?
igual, Salvador, por favor. ¿ya? Disculpen, es que está con el nombre de mi nieto, pero mi nombre es Milagros Zúñiga, soy de Perú. Les Venga, leo. Milagros. Gracias, Pa. Los fariseos en el tiempo de Jesús. En la época de Jesús había muchas clases de fariseos según el Talmud. El fariseo de anchas espaldas lleva la ley como una carga, encorvado bajo el peso de los mandamientos. Quiere que todos vean la carga que lleva, el peso de ser bueno, que todos le admiren y sepan lo que le cuesta ser bueno. Muy interesante, ¿no? El fariseo de espaldas cuadradas, ¿no? También de anchas espaldas. La ley es ser creyente, es llevar un enorme peso, ¿no? Vamos al siguiente, 2. El fariseo calculador, el que obra por interés, está dispuesto a hacer obras de caridad. Por eso anda espiando y mirando el momento en que puede venir a la plaza y hacer una obra buena, con bombo y platillo. Está interesado en agradar a los hombres más que a Dios. Muy bien, cuadra perfectamente con lo que el Evangelio de Mateo nos conversa de los fariseos, ¿no? 3. El fariseo ciego anda siempre cabizbajo y triste. Para evitar las malas obras, cierra los ojos para no caer en la tentación, de manera que cae en el hoyo y se da contra la pared. Por ello no mira ni el dolor ni la alegría de los demás. Está ensimismado, es un autista de la religión, ¿no? No ve, no oye, él está en sus asuntos espirituales, ¿no es cierto? Y Jesús por eso les acusará de ser ciegos y guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la fosa. Fíjense que estas formas de pensar estaban ya circulando en los tiempos de Jesús. Veamos el 4. El fariseo estrella obra por ostentación religiosa y social. Se viste con vestiduras de religión, filacterías, mantos, capas, para que le vean. Reza en las plazas en los momentos de más aglomeración, en el centro de las calles, en el centro del templo. Va diciendo que deben de ser como él. Como él. Entonces, es el fariseo de la vanidad, ¿no? De la vanidad, de la ostentación, ¿no? Que muchas veces también está... A mí, yo cuando era muchacho leí un libro de moral que se llamaba La moral cristiana y sus deformaciones. Y yo, que había tenido una devocionalidad muy temprana en mi vida, me vi reflejado en ese libro. Yo me descubrí que yo mismo era un fariseo, La tentación del fariseísmo está siempre golpeando nuestras puertas. Es como esas matas que crecen así sin ser cultivadas. ¿Por qué? No están basadas en el Espíritu de Dios, sino en ese espíritu religioso muy mezclado con intereses, con vanidades que la mayoría de los seres humanos tenemos, ¿no? Vamos al 5º tipo de fariseo. A ver. El número 5. Fariseo contador. Lleva contabilidad. Es un capitalista religioso y puede saber los méritos que tiene, el capital espiritual del que dispone. Va preguntando siempre las obras que le quedan por hacer para llegar a ser muy bueno. Calcula sin cesar el haber y él debe de su cuenta religiosa. ¿Ah? Es un negociante con Dios también, ¿no? Tú me debes, yo te debo, estamos a mano. Es decir, la religión es una especie de negociación
con Dios. Yo te doy para que me des. Me debes esto, yo te debo esto otro. No te pago. Esto está muy presente incluso en la religiosidad natural y popular de mucha gente, ¿no? Es algo que hay que purificar. Vamos al sexto. El fariseo temeroso vive en el temor de Dios. No es malo, es mejor que los anteriores, pero todavía no ama a Dios por sí mismo, sino que le obedece porque tiene miedo al castigo. Es un fariseo pequeño, pues cree que Dios es pequeño y que nos quiere tener sometidos. Es un Dios creado a la imagen y semejanza de nuestra pequeñez, de nuestra corta estatura humana, ¿no? Entonces, claro, el miedo es un fariseísmo infantil, porque el niño, el ser humano primitivo, está lleno de miedos. El niño está lleno de miedos. Yo me acuerdo de mi infancia, aterrorizado de miedo, ¿no? Hasta que en la edad madura tú llegas a desechar esos miedos y, como dice San Juan, el amor echa fuera el temor, ¿no? Y ahí tenemos interesante este último fariseo, que es el séptimo, que es muy cercano a Jesús. Vamos a ver qué dice el séptimo fariseo. El fariseo amador se le compara con Abraham. Él es que ama a Dios por el gozo de amarle. Es el que cumple los mandamientos por el gozo de cumplirlos. Es el que puede amar a todos los hombres. Este es el único fariseo bueno, según el Talmud. Interesante, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que esto nos va a hacer comprender que no todos los fariseos del tiempo de Jesús eran así. Había todas estas tipologías socioreligiosas de los cumplidores de la ley de Moisés, de los guías espirituales del pueblo, de los catequistas y líderes de aquel tiempo, ¿no? Pero también habían fariseos muy cercanos al espíritu de Jesús, que es el espíritu de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que nos revelan una tradición mucho más limpia y depurada de qué es lo que Dios, acordémonos de los profetas, ¿no? Vayan a aprender que Dios no quiere sacrificios ni ofrendas, sino conocimiento de Dios y justicia, ¿no? Y misericordia. Entonces, esto es lo que de alguna manera entendieron Nicodemo y José de Arimatea, que se hicieron discípulos de Jesús, aunque todavía con mucho miedo, con mucho temor, porque hay que decir, ni ellos ni los discípulos más cercanos de Jesús entendían muy bien lo que Jesús quería y decía. Tanto es así que todos se escandalizaron por su fracaso y su muerte, ¿no? Y huyeron. Entonces, sin embargo, vale la pena rescatar a Nicodemo y a José de Arimatea como fariseos cercanos a Jesús. Veamos. ¿Qué podemos recordar de la vida de Nicodemo y José de Arimatea, no? Esto es importante. Durante la vida de Jesús no se puede culpar a los fariseos de haber tramado su muerte. No son los principales enemigos de Jesús. Como da a entender Marcos ya ha escrito, ya vamos a ver por qué después del año 80, 70, 80, cuando se escriben los evangelios, los fariseos parecen volverse más enemigos de Jesús, ¿no? Ellos pertenecían, es decir, al Sanedrín. En el Sanedrín estaban también los sacerdotes y los saduceos, que eran los principales promotores de la persecución y el rechazo a Jesús, ¿no? Esta alianza de saduceos y sacerdotes chantajearon a Pilato, ¿no? Ya hemos dicho que incluso Jesús tenía estos simpatizantes entre los fariseos del Sanedrín, Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo? Exigió para Jesús un proceso justo en Juan 7:50. Cuando ya quieren condenarle a Jesús de antemano, sin proceso, Nicodemo
protesta y dice, ¿cómo se puede juzgar a una persona sin haberle escuchado? Hoy tenemos todo ese debate sobre el debido proceso, ¿no? Para poder juzgar y condenar a alguien, se deben seguir ciertas reglas del debido proceso. Cuando se salta, nos saltamos del debido proceso, entonces la justicia se vuelve arbitraria, injusta, asesina, como en el caso de Jesús, ¿no? Acompañó a José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesús, el cuerpo del ajusticiado, que ya había sido desacreditado, condenado como un criminal, de tal manera que presentarse a defender al criminal es complicado, ¿no es cierto? Pensemos, a ver, voy a poner las cosas un poco. Hoy en Ecuador y en muchos lugares, los delincuentes, los mafiosos, están muy estigmatizados, ¿verdad? Si tú sales en las redes sociales con un mafioso, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, los sacerdotes y los saduceos habían logrado que Jesús sea visto por las redes sociales de aquel tiempo y la propaganda como un antisocial, como un revoltoso, como un terrorista que se levantaba contra el poder establecido de Roma y del templo. Entonces, reclamar el cuerpo de este terrorista justiciado llevaba a jugarte la vida por él, ¿no? De José de Arimatea se dice que era un hombre rico, un hombre ilustre, según San Marcos, persona buena y honrada, dice Lucas, que era discípulo de Jesús, según pero clandestino por miedo a los judíos, según San Juan. Marcos, bueno, comienza señalando que José, compartiendo la visión de la venida del reino de Dios, entró osadamente a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Lucas añade que este varón no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los líderes religiosos. Le llaman, Lucas y Marcos le llaman miembro del concilio, o sea, del Sanedrín, del Tribunal Supremo. Vale la pena matizar este tema de la postura de los fariseos frente a Jesús. Vamos adelante. Los fariseos después de Jesús. Ahí he puesto en la foto un bajo relieve en Roma, donde se ve al ejército romano saqueando el templo de Jerusalén, llevándose el famoso candelabro de los 7 brazos y las trompetas del templo, en fin, y varios otros artefactos que eran símbolos importantes y sagrados del templo, ¿no? En el año 70, los judíos celotes, que es una cuarta secta que surgió justo en los tiempos del nacimiento de Jesús, con el famoso Judas el Galileo, que se levantó en armas contra Roma, negándose a pagar los impuestos a Roma y generando una guerra de guerrillas contra los romanos y contra la policía del templo, ¿no? De tal manera que habían permanentes escaramuzas y muertes, tanto del lado de los celotes que mataban soldados romanos, los emboscaban, y también de los soldados romanos que respondían con violencia a la violencia de los celotes. Por ejemplo, a Jesús le van a contar que Pilatos había entrado en el templo y había degollado sobre el altar a unos galileos, ¿no es cierto?, mezclando la sangre de los galileos con la sangre de los sacrificios, ¿no? Jesús dice, ¿piensan ustedes que esos eran más pecadores y que por eso les pasó eso? Pues si no cambiamos, todos vamos a perecer de igual manera, ¿no? Entonces, había toda esta violencia gestándose ahí. Palestina, Israel, la Tierra Santa, es un lugar
teológico y geopolítico, ¿no? Donde se conectan Asia, Europa, África, y por lo tanto siempre ha sido un lugar, una bisagra disputada por todas las grandes potencias de turno, ¿no? Y lo estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en el año 70, los celotes, junto con Juan de Guiscala, otro señor, los sicarios, los de la Guardia Herodiana y otros grupos violentos, se tomaron Jerusalén y expulsaron a las legiones romanas, ¿eh? Y se declararon en rebeldía contra Tito, que luego sería emperador, pues puso sitio a la ciudad, la conquistó y la destruyó en el año 70. La última fortaleza en caer fue la de Masad, ¿no? Al sur, por encima del Qumran, una fortaleza frente al Mar Muerto, inexpugnable, ¿no? Bueno, ¿qué había pasado con los cristianos? Los cristianos huyeron de Jerusalén antes de la guerra. Estaban advertidos un poco por las palabras de Jesús, ¿no? El templo ya había sido destruido antes. Y Jesús, cuando se admiraban de las maravillas del templo, de las piedras, de los exvotos, dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra. Jesús era muy consciente de que la cultura, el estado de cosas judío iba a colapsar, porque la cosa estaba muy mal, muy corrompida, ¿no? Y entonces los cristianos, prudentemente, antes de la guerra, huyeron de Jerusalén. Sin embargo, durante el sitio de Jerusalén, un grupo de fariseos, al mando de el fariseo llamado Yohanan ben Zakkai, huyó de la ciudad haciendo un trato con los soldados romanos, medio disfrazados, como que iban a celebrar un funeral. Huyeron y fundaron en la ciudad de Yazme, la costa, la primera escuela rabínica, ¿no es cierto? Estos fariseos, estos rabinos descendientes de fariseos que sobrevivieron, todos los demás fueron destruidos, celotes, sacerdotes, todos fueron arrasados por el ejército romano, quedaron solo estos, y estos dieron origen a la sinagoga actual, al judaísmo actual, ¿no? Y se centraron, obviamente, en las enseñanzas de Moisés, sobre todo en la Torá, ¿no? Y aquí es donde entra en conflicto, va a encontrar en conflicto este fariseísmo de finales de siglo, va a entrar en conflicto con el cristianismo de finales de siglo, porque estos judíos de la sinagoga, ¿no es cierto?, van a expulsar, esto no lo he puesto aquí, pero expulsaron a los cristianos de la sinagoga y los incluyeron en las maldiciones de la oración de la mañana, la Shemón Esrei, ¿no? Entonces se maldecía a los herejes cristianos. Hasta entonces los cristianos, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, entraban mientras el templo estaba en pie, iban al templo también, entraban y salían de la sinagoga. Pero claro, ya después, en la segunda mitad del siglo, los cristianos dejan de llamarse la secta de los nazarenos para convertirse en esa transición a iglesia, a la eclesia, a la comunidad, al nuevo Israel, al Nuevo Testamento, ¿no? Y empiezan a manifestar sus diferencias, mayores diferencias con la sinagoga. Todavía el Evangelio de Mateo es un evangelio judeo-cristiano, muy importante. Es un evangelio judeo-cristiano donde todavía Moisés es muy considerado y respetado. Por eso vamos a ver lo que ponen en boca de Jesús respecto de que hay que escuchar y hacer
lo que dicen los fariseos, porque están predicando la ley de Moisés y la comunidad de Mateo era muy respetuosa de la tradición mosaica. Dirán Jesús en Mateo, no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. En cambio, habían otros cristianos, como Pablo mismo, que abolía muchos aspectos de la ley mosaica, la circuncisión, por ejemplo, o el tema de las comidas, de las purezas y todos estos lavatorios que habían que observar para ser un buen judío, ¿no? No estamos claros que esta enemistad entre fariseos y cristianos recrudece, podemos decir, hacia el año 70. Después del año 70, entre los años 80, 90, tenemos ya una separación y una enemistad entre la sinagoga. Y claro, de ahí surgirán esas ideas equivocadas del antisemitismo religioso cristiano, de que los judíos mataron a Dios. Entonces, el calificativo de deicidas ha tenido consecuencias muy graves en la historia, ¿no? Los páramos de la violencia siempre han producido los lodos que tenemos ahora, ¿no? Bueno, entonces ahora ya vamos a ver las particularidades de Mateo, ¿no? Leamos el versículo 2 y el 13. ¿Quién quiere leerlos? ¿Algún voluntario, por favor? Malú. Listo. Muy bien. Pablito levantó la mano. Ya. Adelante. Bueno, Pablo, por favor. Listo. Ya. Los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, A ver, porque ellos Pablo. enseñan y no practican. ¿Y el 13? Por lo tanto, Los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Y ahí vamos al versículo 13. por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. ¿Sí? Hay otra frase de otro evangelio, no me acuerdo si es de Lucas, que dice que los fariseos van hasta el fin del mundo para conseguir. Hola, Ariel. Espero que estés muy bien. Dice otra frase del evangelio, no sé si es Pablo, ¿no? Pero está en el Nuevo Testamento, que van hasta el fin del mundo para conseguir discípulos y hacerlos peores que ellos mismos. Entonces, se ha generado hacia los años 70, 80, en que se escribió el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Que es un evangelio que se está separando de la sinagoga, es un evangelio judeo-cristiano, donde todavía la ley de Moisés se respeta mucho, que se lee todos los sábados en las sinagogas. Por eso dice Jesús en Mateo, no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Jesús es el nuevo Moisés que lleva la ley de Moisés a su plenitud. En cambio, en otros evangelios vamos a decir que la enseñanza de Jesús contradice en muchas cosas a la de Moisés. Por ejemplo, en Juan, ¿no? En Juan le acusan a Jesús de romper, de ir en contra, y a Pablo de ir en contra de la ley de Moisés y de las tradiciones judías, ¿no? Sin embargo, habían cosas en común con los fariseos. Los fariseos estaban muy cerca del cristianismo.
creen en los ángeles, en la vida eterna, en la resurrección. Por lo tanto, había una doctrina cercana, por eso dice el Evangelio de Mateo, cumplan lo que ellos dicen, porque la doctrina farisea tenía cosas muy coincidentes con la fe cristiana, pero eran incoherentes, se apartaban y no hacían lo que decían, no eran coherentes, ¿no? Por eso, dice ustedes, se han puesto hipócritas en la puerta del reino, y ni entran ni dejan entrar. Se oponían los fariseos de la época de Mateo a que sus fieles de la sinagoga se convirtieran en discípulos de Jesús. Acuérdense en el Evangelio de Juan cómo al ciego de nacimiento que ha sido curado lo expulsan de la sinagoga, ¿no? por confesar a Jesús, ¿no? Y lo mismo a sus padres, los echan de la sinagoga, signo de esta ya intolerancia de la sinagoga para con los cristianos, que luego se convertirá con el tiempo también en una intolerancia de los cristianos para con los miembros de la sinagoga. Entonces, ya estamos llegando al final: coherencia y servicio, fidelidad y testimonio. ¿No es cierto? Resulta que los versículos intermedios del 8 y el 9, ¿no es cierto?, nos llevan y nos remiten a Juan 13, 1, 15 como clave. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a él volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, tomando una toalla se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies, secándoles con la toalla que se había ceñido. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso el manto otra vez y dijo: comprenden lo que he hecho con ustedes. Me llaman maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si soy el maestro y el Señor y les he lavado los pies, también ustedes deberán lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que este es el mandamiento, el memorial de Jesús en contra de la actuación hipócrita de los fariseos. Los discípulos de Jesús, que lo tienen por maestro y Señor, tienen que seguir su ejemplo. Cualquier poder, cualquier ministerio, cualquier ejercicio tiene que ser convertido en servicio humilde a los hermanos, sin afanes de vanidad ni de reconocimiento, ¿no? Y esto, entonces, es también una elaboración de Mateo, ¿no? Mateo 28, 23, 8, 10, ¿no? Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. Aquí nos preguntaríamos, ¿quién es el maestro? En Juan se dice que el maestro es el Espíritu Santo. El maestro, en vida de Jesús, el maestro era Jesús, pero ahora el maestro es el Espíritu Santo, que es un don de Jesús, ¿no? No llamen a nadie Padre en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar guías o jefes o líderes, porque ustedes no tienen más que un solo guía y un solo líder que Cristo. Entonces, el texto consagra el primer mandamiento de Moisés, ahora en clave cristiana: adorar al único Padre Dios, según las enseñanzas del único Maestro Jesús, que es la revelación del amor del Padre, dejándote conducir por la guía del Espíritu Santo para imitar y servir como Jesús lo hizo a la comunidad de hermanos, todos iguales, sin discriminación,
sin falsos y vanidosos liderazgos, ni en la iglesia, ni en la sociedad, porque esto vale para todos, ¿no? Entonces, como resumen, y yo he puesto 4 puntitos como resumen. Dios es coherente, es muy interesante. Dios mismo es coherente. Y precisamente en Cristo, dicen las Escrituras, que Dios ha revelado su coherencia. Es coherente con su proyecto creador y salvador. Fíjense ustedes que Dios crea al hombre y no lo abandona, se compromete. Dios es amor y por amor envió a su Hijo para dar testimonio de su amor. O sea, Dios es porfiado, es coherentemente porfiado en el amor, insistente con su proyecto. No se desdice. En el Antiguo Testamento había la idea de que Dios se arrepiente de haber creado, que Dios se arrepiente de haber elegido al pueblo, que Dios se arrepiente. ¿Por qué? Porque todo le ha salido chueco. Y resulta que en Jesús, dice Pablo, que Jesús es el sí y el amén de Dios. Dios no se ha echado para atrás, aún a pesar de nuestras infidelidades. 2. Jesús fue la máxima revelación de la coherencia. En su ser íntimo se sabía hijo del Padre Dios. Decía amarlo y hacer su voluntad. Predicaba el amor y el perdón y la salvación para todos. Hablaba con sinceridad y con verdad. Y por eso en el Evangelio de Marcos se dice que hablaba con autoridad y no como los maestros de la ley, que eran puro bla bla. ¿Quién habla con autenticidad, con identidad, con coherencia, con fuerza, con la fuerza del bien, de la belleza y la verdad? Habla con autoridad. No es que sí, si quieren hacer, hagan, y si no, no. Hoy día, pues todo el mundo tiene parte de la verdad y todo el mundo tiene la razón, así que cada uno haga lo que le parezca. No, no, no. Jesús definía el camino de la verdad humana, de aquello que hace al ser humano hijo de Dios, hermano. Lo demás son chacanas, triquiñuelas, desvíos, para decir y no hacer. Puesto a prueba ante las autoridades judías y ante su condena a muerte en la cruz, no se echó para atrás y dio testimonio. Y esto es lo mismo que van a hacer sus discípulos, dar testimonio. No solo los apóstoles, me viene a la cabeza la vida de Santo Tomás Moro, amigo íntimo del rey Enrique de Inglaterra, que quería divorciarse de su esposa para casarse con la Ana Bolena, y quería que su gran amigo, Tomás Moro, que era ministro suyo, pues consiguiera a través de sus influencias que el Papa le diera facilidades para este caprichito, ¿no? Y resulta que Tomás dijo que no. Lo metió en la cárcel. Tomás, ¿qué te cuesta? Fíjate que eres mi amigo. De gana te pones en contra mía. Te voy a dar más riquezas, etcétera. Y Tomasito dice, nones. Va su mujer, sus hijos, pero papi, ¿qué te cuesta? Pero si es el rey. Además, ¿qué importa? No pasa nada y tal. Fíjate, si te emperras en tus cosas, nosotros vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Siempre la manipulación de las mujeres, de los niños, pretexto, ¿no? Entonces, Tomás Moro dijo que no, y su gran amigo le cortó la cabeza. Eso se llama testimonio. Entonces, hasta aquí nuestra charla, ¿no? No sé si quedan, como hacemos, Lauren,